Estimados alumnos de Prepa en Línea CEP, sean todos bienvenidos a esta sesión síncrona de nuestra semana 1 de nuestro módulo 4 titulado Textos y Visiones del Mundo. Pues su asesor virtual Román Sánchez les da pues la más cordial bienvenida a esta sesión síncrona, en donde pues veremos básicamente qué es lo que se tendrá que realizar en el transcurso de nuestra primera semana. Finalmente ustedes ya están familiarizados con el uso de la plataforma, ya están en módulo 4, ya cursaron los 3 primeros, más aparte el módulo propedéutico, entonces esto facilitará pues el uso de la misma. Si bien, como ustedes saben, estas sesiones síncronas tienen el objetivo primordial de que ustedes pues de alguna manera tengan ese material de apoyo para realizar lo más primordial y lo más importante de cada semana, que son las actividades integradoras. Entonces, pues esta sesión síncrona de nuestra semana 1 estará vinculada en este punto, en que ustedes tengan una herramienta extra para que puedan realizar de manera satisfactoria sus actividades integradoras. Y bueno, el módulo 4, titulado Textos y Visiones del Mundo, está enfocado principalmente a cuestiones de la materia de literatura, de cómo nosotros poder identificar algunos aspectos de textos literarios y que estén enfocados en nuestro mundo actual. Por eso dice ahí Textos y Visiones del Mundo. Aprendemos en este módulo 4 a enfocar nuestros estudios en cuestiones de la materia de literatura, géneros literarios, cómo saber comparar diferentes tipos de géneros que se tiene en esta materia y que nos ayudarán a tener lo que menciona aquí, una visión distinta de la forma en que nosotros podemos visualizar el mundo que nos rodea, la sociedad que nos rodea o nuestro entorno en la que cada uno de nosotros estamos inmersos como individuos. Ese es el punto medular de este módulo 4 y bueno, la semana 1 tiene su enfoque particular que ahorita lo vamos a ir visualizando. Y el orden del día de la sesión síncrona pues es la presentación, que bueno, ya lo acabamos de mencionar, más sin embargo lo repetiremos, no pasa nada. Las reglas de la sesión, actividades a realizar en semana 1, pues los principales temas de estudio que tiene el módulo, los materiales de apoyo que ustedes ya tendrán ahí disponibles, preguntas y respuestas, y concluiremos con asuntos generales y una despedida. Así es como estará llevada la orden de esta sesión síncrona. Y bueno, pues la presentación, estamos viendo aquí mi nombre, asesor virtual Román Sánchez. Ese es el nombre de su servidor, licenciado en Sociología por la UAM, pasante de Derecho en Unitec, 6 años de experiencia en Prepa en Línea CEP, en módulo 9, módulo 4, en distintos módulos que aquí me hizo falta mencionar, pero que bueno, tenemos esa experiencia ya. Finalmente tenemos ya bastante experiencia en cuanto a nuestro andar aquí en Prepa en Línea, y se los comento, yo me siento muy orgulloso y satisfecho pues de pertenecer a este sistema educativo a distancia, el más importante de nuestro país y el más importante de América Latina. Entonces pues ustedes también como alumnos siéntanse orgullosos porque el camino es un poco largo, complicado, pero más sin embargo recuerden que todos los esfuerzos pues tienen los frutos sembrados, y ustedes así lo verán cuando concluyan su estancia con nosotros aquí en Prepa en Línea CEP. ¿Sale? Entonces el siguiente punto es el objetivo de la semana 1 o de las actividades de semana 1, y lo menciono aquí. Dice, el objetivo de las actividades de semana 1 es analizar y producir textos considerando el contexto, circunstancias históricas, geográficas, sociales, económicas, filosóficas, culturales y políticas del entorno del autor, para propiciar la valoración crítica y reflexiva e identificar la diversidad de visiones del mundo, fomentando su apreciación como manifestación cultural del ser humano y la sociedad. Eso es lo que nosotros vamos a ver en esta semana 1, y aquí voy a estar yo interactuando con la plataforma para que veamos de qué se trata, y creo que sería o es necesario
que veamos nosotros el video de introducción al módulo que siempre nos proporciona Prepa en línea CEP. Entonces, pues no está por demás que veamos de qué se trata este módulo 4, que tengamos un panorama más amplio y pues bueno, vamos a poner el video. Módulo 4. Introducción. En este módulo buscamos que desarrolles aprendizajes para que analices y produzcas textos, considerando el contexto del entorno. ¿Quieres saber cómo? Pon mucha atención. Leer es una actividad muy agradable que nos permite viajar a otros mundos. En este módulo leerás textos de diferentes épocas, pero se busca que además de que los disfrutes, los analices para que identifiques en ellos distintas formas de ver la realidad. La idea es que los aprecies como productos, no solo de un autor determinado, sino también como obras influidas por el contexto sociohistórico y cultural en el que surgieron. Al analizarlos, te darás cuenta de que en ellos se ponen de manifiesto preocupaciones vitales e individuales, sociales y artísticas, e incluso la necesidad de transformar el medio. ¿Conoces alguna obra que haya causado cambios importantes en la sociedad? El objetivo es que realices una lectura analítica de los textos. Para ello, tomarás en cuenta la intención del autor, el movimiento y el género al que pertenecen, el lenguaje que utilizan, sus personajes, la experiencia estética que provocan o si responden a un propósito lúdico o de aprendizaje. Esta visión de la obra y del ambiente en que surgió te ayudará a desarrollar tu capacidad de comprender y, por lo tanto, de respetar otras costumbres y circunstancias. Tal es el caso de la pluriculturalidad mostrada en la literatura en lenguas originarias, como parte del mosaico de la sociedad contemporánea mexicana. ¿Sabes que estos textos se han escrito en dichas lenguas? Como parte de tu análisis, se incluyen las formas emergentes de la literatura en Internet. ¿Qué relación guardan con la literatura tradicional? ¿Crees que lo publicado en blog pueda ser considerado como literatura? En este módulo también deberás escribir, pues para expresar tus reflexiones, echarás mano de los tipos de escritos que estudiaste en módulos anteriores: reseña, relato, resumen y comentario. Además, tendrás la oportunidad de escribir tus propios textos literarios aunque no seas experto. Todo esto contribuirá a que amplíes tus horizontes, desarrolles tu pensamiento crítico y habilidades para investigar, además de que cada vez leas, escribas y hables mejor. ¡Adelante! Pues excelente, ¿no? El video nos está dando esa introducción a nuestro módulo 4 y rescato puntos importantes de este video. Lo importante es que leamos y, aparte de que leamos, analicemos esos textos en base a los géneros literarios y que nos ayudarán a escribir un propio texto con nuestras propias palabras y que aprendamos a leer y a escribir de manera correcta. Eso es lo que nos está diciendo, y sobre todo el punto medular es que sepan ustedes analizar textos, que únicamente no es leer por leer, sino tenemos que leer para analizar y después profundizar y concretizar ideas que nosotros podemos sacar de algún material exclusivo que podamos estar ahí leyendo. Y bueno, este módulo 4 pues está conformado por 3 unidades importantes. La unidad 1 que veremos en esta semana, que se titula La literatura, arte y expresión comunicativa. Está estructurado por 3 subtemas, que es la lectura, el texto literario y la literatura. Finalmente esta semana nos da un enfoque y un acercamiento a lo que es la literatura y cómo está definida y cómo está estructurada. La unidad 2, literatura, un acercamiento a otras realidades, ya nos da aquí otra perspectiva distinta y nos va a llevar a la literatura en México, para que en la unidad 3, titulada Leer y escribir para conocer y comprender mi mundo, ya llevemos a cabo lo que aprendimos en las 2 semanas. En esta unidad 3 ya aprendamos a visualizar distintos textos de diferente manera. Sepamos las formas de la literatura actual, las formas de la literatura social, y produzcamos nosotros textos literarios. Y recuerden que la semana 4 pues
es la semana de integración. ¿Sale? Entonces son 3 unidades basadas en la literatura. Y como saben, también pues todas las actividades tienen una cierta calificación. En este caso, en semana 1, pues nuestras actividades integradoras tienen un valor del 7% cada uno. Y en esta semana están las actividades de habilidades socioemocionales. Recuerden que estas actividades tienen que ver con su tutora. Perdón. ¿Sale? En semana 2 están nuestras 2 actividades integradoras únicamente. Semana 3, actividades integradoras y la segunda, actividades socioemocionales, para que en semana 4 realicemos proyecto integrador, participemos en el foro de integración y recuerden que están las actividades formativas en cada una de las semanas y que nos da un valor del 5%, además de el ejercicio de autoevaluación. Entonces, pues para esta primera semana son nuestras actividades integradoras y la primera parte de actividades socioemocionales. Y bueno, ya entrando a detalle, finalmente ese es el objetivo, entrando a detalle de la semana 1, pues vamos a visualizar los recursos que la plataforma nos proporciona. Finalmente, su asesor virtual, yo siempre procuro que los alumnos utilicen estos recursos. Prepa en línea CEP, la verdad es que facilita mucho el trabajo. Ustedes tienen ahí recursos cada semana para que puedan realizar sin ningún problema sus actividades. Y cada recurso, me regreso a la plataforma, cada recurso está vinculado a alguna de las actividades integradoras. Estamos aquí en semana 1, unidad 1, literatura, arte y expresión comunicativa. Entonces, aquí estamos viendo los recursos. Estos son PDF que ustedes pueden descargar. El que se titula La lectura. Está este siguiente recurso que es análisis de un texto, y donde nos dice cómo nosotros podemos analizar o aprender a analizar textos. Vamos a ver el video también para que vaya quedando más claro este punto. Del texto al contexto. Para aprovechar, comprender e interpretar un texto, es necesario que visualices claramente la información que los textos proporcionan con base en la realidad social que les rodea. De acuerdo con diversos especialistas en los campos de la sociolingüística, la etnografía del habla y la psicología social, la circunstancia social que rodea y se expresa en los textos es conocida con el nombre de contexto. Lo importante en los contextos es entender que los diferentes escritos, documentos o libros a los que nos enfrentamos tienen referencias de la realidad de la que formamos parte. Para interpretar un texto amplia, analítica y comprensivamente, se requiere ser consciente de las repercusiones del contenido de los documentos que consultamos. Para darnos cuenta de la dimensión social que rodea y determina los textos, es importante, al momento de leer, tomar en cuenta la consulta, el análisis de los libros o documentos que trabaja las siguientes categorías de análisis. Campo o escena. Visualiza el momento, el lugar, los personajes de ese tiempo histórico y el público destinatario de ese momento y lugar. Funciones intrapersonales. Es la identidad personal, las opiniones personales, los propósitos, las metas y finalidades. Situaciones concretas de habla. Roles comunicativos. Autor, lector. Emisor, receptor. Roles institucionales. Voceros. Redactores, lectores de noticias. Jefes, empleados. Maestros, alumnos. Funciones emotivas. Es la expresión de sentimientos y de afecto. Funciones interpersonales. Son el tipo de relaciones entre los participantes orientada hacia una tarea o no. Funciones de grupo. Están determinadas por la pertenencia a un grupo social o profesional. Funciones intergrupales. Son relativas al tipo de relaciones determinadas por el estatus o posición social o económica de los mismos grupos. Por ejemplo, poder, dominio, solidaridad. Funciones culturales. Es la base general común. Son consensos.
y hábitos por mencionar algunos. Conocimiento. Son los sistemas de creencias, de valores, de valoraciones e ideologías, las implicaciones y presuposiciones de unos hacia los otros y viceversa, todo lo cual afecta a las estrategias discursivas. Bien, pues este video engloba, ¿no? Prácticamente esa cuestión de cómo nosotros podemos aprender a analizar textos desde un contexto. Y aquí nos menciona varios contextos que puede haber. ¿Sí? Esa es la importancia de estar visualizando nuestros recursos. Vuelvo a repetir, están estos en PDF, está este audio que se titula Literatura, que también aquí nos va a explicar de qué se trata la literatura. Lo vamos a poner rápidamente. Literatura. Escuchar la palabra literatura nos remonta a varias situaciones de la vida cotidiana. Para acercarnos a su definición tenemos que la palabra literatura se deriva del vocablo latino litera o literae, cuyo significado es letras. Podemos decir que se refiere al uso de la palabra escrita como medio de expresión. También se considera como el arte que utiliza las palabras de forma artística para llamar la atención de las personas. Además, se considera literatura al acervo de producciones literarias de una nación, una época o un género. Es importante recordar que un escritor recrea su realidad en la literatura. Es por ello que una obra literaria refleja el momento histórico en el que fue escrita, y por medio de ella se pueden conocer distintos elementos del contexto en el que surge. Muy bien, pues aquí nos da eso, qué es la literatura, ¿no? Y puedo concretizar. La literatura, nos dice aquí, viene del vocablo literae, que significa letras. Ahí nos está diciendo, si tiene letras, quiere decir que tenemos que leer y que tenemos que escribir. Esto es lo que nos está aquí mencionando. Después vienen otros recursos, del lenguaje literario, que el lenguaje literario, como menciona aquí, es el conjunto de palabras generalmente escritas y que se utilizan para transmitir un mensaje de una manera estética, ¿sí? Y pueden tener dos significados las palabras. El significado denotativo, que es el significado conceptual, y aquí el ejemplo está el corazón. El lenguaje denotativo es órgano muscular, y connotativo es cuando nosotros le ponemos ese feeling sentimental, ¿sí? Corazón igual amor, ¿sí? Cada palabra tiene estos dos lenguajes. El denotativo, que es el conceptual, lo que significa como tal, y el connotativo, que ya tiene que ver con la literatura, darle ese feeling de sentimiento. Y el lenguaje tiene funciones. Tiene la función referencial, la emotiva y la apelativa, ¿sí? La referencial es cuando explicamos los contenidos, ¿sí? Cuando buscamos en un diccionario el significado. La emotiva, cuando nosotros damos esa emoción. Y la apelativa, cuando nosotros tratamos de convencer a nuestros receptores de algo. Ejemplo aquí, pórtate bien, ¿sale? Esas son las funciones que hay en el lenguaje literario. Entonces, lo que quiero que vean es la importancia de estar checando cada uno de nuestros recursos. Aquí está el recurso de poesía y literatura, perdón, poesía y lírica, que son los versos, que son las esfrosas, la rima y la métrica. Entonces vemos aquí lo que cada uno de los recursos nos está dando, para que nosotros sepamos qué hacer, qué comprende, qué tiene la literatura, ¿sí? Y con esto nosotros vamos a empezar a realizar nuestras actividades. Entonces, aquí están los recursos, chequenlos, descárguenlos, tengan ahí una carpeta para que lo tengan en función de cada una de las actividades. Tenemos el foro aprendiendo, que como saben, pues este foro, su servidor lo visualiza en tres aspectos importantes. Uno es que contestemos al menos algo de lo que nos dice aquí el foro, ¿sí? Y que finalmente dice que este foro es que nosotros comentemos qué te hicieron sentir, qué género te gusta más y qué texto se te complica más de lo que ustedes van a leer. Que pongan ustedes qué aportan de algún género que les guste. Este es el primer punto. El segundo es que aquí por lo regular podemos o subo yo información que considero les puede servir para sus actividades, y que ustedes también suban dudas que pudieran tener de sus actividades
integradoras. Para eso es el foro. Ahorita hay pocas aportaciones, pero yo espero que sea nutrido el foro aprendiendo, que finalmente tiene esa peculiaridad y esa funcionalidad. Esa es la palabra. Tiene esa funcionalidad para el foro. Y bueno, ya entrando a la parte medular, finalmente ya vimos los recursos de la plataforma y vamos a empezar a ver nuestras actividades que tienen que realizar en la semana 1. Como les comenté, están las actividades socioemocionales, que estas dependen de su tutora. Ustedes aquí pueden encontrar a su tutor o tutora y vean cuáles son las indicaciones que hay para la realización de estas actividades. También recuerden que aquí en el foro de avisos o novedades para ustedes, aquí subimos tanto su tutor o su tutora como su servidor material que les puede ser de ayuda para sus actividades tanto socioemocionales como integradoras. Entonces estén revisando constantemente su foro de novedades o avisos, ¿sale? Y bueno, vuelvo a repetir, están las actividades socioemocionales que dependen de su tutor o tutora. Estén al pendiente de las indicaciones. Finalmente ustedes ya están familiarizados y pueden empezar a hacerlas. Después están las actividades formativas. Recuerden que estas actividades formativas tituladas Análisis literario y la 2, Textos literarios, fondo, forma y lenguaje, son actividades que se tienen que realizar porque al final tienen un 5% de calificación final. Entonces es importante que lo realicen. Aquí les doy un dato importante también. Es un cuestionario de 3 intentos. Ha pasado que hay alumnos que hacen el primer intento y sacan 10 y ya no realizan los otros 2 intentos. Suele pasar que luego la plataforma no guarda la calificación más alta hasta que estén los 3 intentos. Entonces no se confíen, hagan los 3 intentos para que se pueda guardar su calificación, ¿sale? Hagan los 3 intentos de las actividades formativas o de estos cuestionarios de actividades formativas, por favor, para que no tengan ningún problema. Y bueno, ahora sí, entrando a la parte medular, las actividades integradoras. Recuerden que esas las califica su servidor y la actividad integradora 1 se titula Literatura, analizar textos literarios. Me regreso a plataforma para que veamos. Aquí está la actividad 1, yo le voy a entrar a ella para que vean de qué se trata. Como ustedes saben, cada una de las actividades pues tiene su explicación, tiene su propósito, que el propósito de esta actividad 1 es contrastar tu forma de ver la vida con los 3 textos literarios mediante análisis de sus características de cada uno de ellos. Eso es la parte fundamental. Vamos a ver qué características tiene cada uno de estos textos que van ustedes a ver. ¿Qué necesitan? Leer. Eso es lo que van a necesitar. Leer. 2. Analizar. 3. Saber los diferentes géneros literarios que ya tienen los recursos ahí. Saber elaborar un cuadro comparativo. Redactar y editar. Eso es lo que ustedes van a hacer. ¿Qué van a entregar? Un documento en un procesador de textos que incluye un cuadro comparativo y la redacción que se pide. ¿Cómo lo voy a realizar? Aquí está el punto importante de cómo vamos a realizar esta actividad. Entonces, primer punto, lee con atención las instrucciones. Punto 2, haz clic en el enlace Analizar textos literarios. Ustedes le van a dar clic ahí y les va a descargar, ahorita se va a abrir, ahorita lo vamos a abrir, el texto en donde ustedes van a empezar a hacer su actividad integradora 1. Y van a empezar a resolver lo que les está aquí pidiendo. Entonces aquí ya lo abrió. A ustedes les va a pasar lo mismo. Van a abrir el formato. Finalmente no se les pide alguna carátula o algo por el estilo, porque pues es un documento descargable donde ya viene de alguna manera una cierta presentación. Quizá a lo mejor habría que ahí agregar únicamente el nombre de cada uno de ustedes, pues para darle una mejor presentación. Entonces vemos aquí ya nos manda a la actividad, ¿sí? Aquí ya nos dice módulo 4, semana 1, actividad integradora 1. Entonces quizá a lo mejor aquí podríamos nosotros agregar el nombre, ¿no? del alumno. Entonces, ¿qué van a hacer?
Primer punto dice, lee los siguientes textos. Son 3 textos los que ustedes van a leer. El primero se titula El que ingrato me deja, busco amante, de Sor Juana Inés de la Cruz. 2. El rey burgués, de Rubén Darío. Y La verdad sospechosa, de Juan Ruiz de Alarcón. Entonces, primero vemos que son autores muy conocidos. O sea, todos hemos escuchado a Sor Juana Inés de la Cruz, a Rubén Darío y a Juan Ruiz de Alarcón. Grandes autores de la literatura y de grandes obras de la literatura, ¿sí? Dice aquí, recuerda que puedes usar las técnicas de lectura rápida que trabajaron desde el módulo 2. Recuerden que ustedes en el módulo 2 vieron estos tips de lecturas rápidas, ¿sí? Dice aquí, para acceder a las lecturas, haz clic derecho en su nombre y selecciona abrir hipervínculo. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que aquí nosotros seleccionamos, damos clic derecho, ¿sí? Y ya nos va a decir abrir hipervínculo. Aquí está, ¿sale? Le vamos a dar clic ahí y nos va a mandar a él. Yo no lo voy a hacer ahorita para que no nos tardemos un poquito más, pero bueno, finalmente están ahí las lecturas, ¿sí? Y en base a ellas van a completar el cuadro comparativo que ya les está dando aquí. Ustedes van a empezar aquí a escribir elementos del análisis de la obra. ¿Quién es el autor? Y rápido, el que ingrato me deja, busco amante. ¿Quién es el autor? Sor Juana Inés de la Cruz. El rey burgués, Rubén Darío. Y La verdad sospechosa, Juan Ruiz de Alarcón. ¿A qué género pertenece? ¿A qué género literario pertenece? Entonces aquí nosotros podemos regresarnos, me voy a regresar aquí a los recursos. Y recuerden que los recursos aquí nos da textos literarios, es decir, nos da qué géneros literarios hay. Y de ahí podemos nosotros empezar a completar el cuadro que aquí tenemos. Siguiente punto, ¿cuál es el contexto sociohistórico y cultural de la obra? Ustedes tienen que leer y tendrán que visualizar en qué contexto está escrita cada una de estas obras que aquí estamos viendo, ¿sí? ¿En qué aspecto sociocultural? No sé, Edad Media, Renacimiento, época actual, no lo sé. Entonces tendrán que ir describiendo cada uno de esos puntos. Después, ¿cuál es el contexto del autor? ¿Cómo está el autor? ¿Cómo piensan que escribió? Triste, alegre, no sé, enojado, ¿sí? ¿Cuál es la intención del autor? ¿Qué busca el autor en esta obra? ¿Qué quiere transmitir? ¿Cuál es el argumento? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es la acción? ¿Cuál es el tiempo de la obra? ¿Cuál es el espacio? ¿Y cuáles son los personajes? ¿Sí? Entonces, por eso es importante que ustedes revisen los recursos. Finalmente, los recursos nos da esas herramientas. Yo aquí voy a abrir un recurso que se llama Textos Literarios, que es en PDF, para que vean ustedes de qué trata este recurso. Entonces, es importante ustedes que vean que están los recursos disponibles para que ustedes puedan hacer sus actividades. Entonces, vemos aquí géneros literarios. Está el género narrativo, ¿sí? ¿Qué personajes tiene este género narrativo? Está el lírico, ¿sí? Que dice, que vemos muy rápido que está escrito en verso, en estrofas. Entonces, vean, está fácil de checar, ¿sí? El dramático. Y aquí vemos, aquí nos está dando una de las lecturas que nos pide. Juan Ruiz de Alarcón, La verdad sospechosa, subgénero comedia, ¿sí? Y está en el género de la drama o el dramático. Ya nos está dando ahí una respuesta, ¿sale? Y empezamos aquí a visualizar. Entonces, tienen ustedes esos recursos, son muy buenos. Y vuelvo a repetir, chequen cada uno de ellos, ¿sí? Me regreso a la actividad. Entonces, deben de llenar este cuadro con estas 3 cuestiones de cada una de las obras que están aquí. Terminan ese cuadro y van a contestar las siguientes preguntas. La primera, con base en los elementos de la tabla, especifica cómo se relaciona el contexto de cada autor y su obra con el mensaje que transmiten. En palabras más concretas, jóvenes, estimados alumnos, que ustedes pongan ¿cuál es esa relación del contexto de la obra con lo que el autor quiere transmitir? ¿Qué quiere transmitir el autor? Lo vamos a dejar así. ¿Qué quiere transmitir el autor en cada una de sus obras?
¿Qué quiere que nosotros veamos como lectores de sus obras? 4. Redacta un comentario breve de 2 a 3 párrafos en el que contrastes las 3 formas de transmitir un mensaje de cada autor en su obra, considerando los elementos que identificaste en el cuadro. Es decir, vamos a ver cómo Juan Ruiz de Alarcón cómo quiso transmitir lo que él hizo, ¿sí? Su mensaje, cómo lo hizo Sor Juana Inés de la Cruz y cómo lo hizo Darío. Entonces, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo lo transmitieron? A lo mejor uno lo transmitió en un verso, en una prosa, o lo narró, o en un poema, ¿sí? Eso es lo que vamos a poner aquí. Y el último es, en 1 o 2 párrafos, contrasta la forma de ver la vida de los textos literarios con la tuya. Toma en cuenta la época en que vives, es decir, cómo nosotros vivimos con algún texto literario, cómo podemos englobar nuestra vida actual con algún texto que nosotros veamos o que leamos, ¿sí? Entonces van llenando esto y no tendrán ningún inconveniente, ¿sale? Lo guardan y van a mandar la actividad. Yo me voy a regresar aquí a la actividad 1. Voy a abrir un ejemplo, ¿sí? de uno de sus compañeros que ya hizo entrega de su trabajo. Vamos a visualizar cómo lo entregó, ¿sí? Únicamente para efectos de ejemplo. Es una compañera que se llama Laura Yasmín, ¿sí? Vamos a ver, es la única que lo ha entregado. Vamos a ver qué hizo ella. ¿Está bien lo que hizo o está mal? Para que se vayan ustedes visualizando. Rápido, yo ya lo había abierto, ya más o menos ya lo había abierto. Ella hace una carátula, sin problema si la hacen ustedes, no pasa nada si ustedes hacen la carátula. Y empieza su cuadro. Y aquí empieza a llenar. Finalmente los autores están bien. Está el género lírico, el narrativo y el dramático, ¿sí? Acuérdense que ella ha de haber seguido el ejemplo, porque La verdad sospechosa pues tiene que ver con un drama. Y aquí dice que es una obra de teatro, es un cuento, es una poesía. Chequen, eso es importantísimo. Empieza a visualizar su contexto, ¿sí? Empieza a visualizar, empieza a llenar cada uno de los temas que se da. Aquí ella dice, ¿cuál es el tema? El amor y el desamor, la injusticia, la mentira y la hipocresía, ¿sí? ¿Cuál es el tiempo? Bueno, ella pone que es subjetivo, después en la Edad Media, después en los años que están ahí. ¿Cuál es el espacio? Ya lo menciona. ¿Y cuáles son los personajes? Y aquí empieza a contestar sus preguntas, ¿no? Entonces creo que está muy bien realizado el trabajo. No tengan ningún inconveniente, lo voy a leer de manera más concreta. Entonces, este es un ejemplo que ustedes pueden realizar, ¿sale? Aquí está la actividad. Y bueno, ese es en cuanto a la actividad 1, ¿sí? Este es en cuanto a actividad 1. Y ahora vamos a ver. Ok. En esta actividad 1 dice finalmente que se tiene que hacer ese análisis de textos literarios. Yo les voy a compartir, de todos modos, ya compartí ahí un material, se llama material de apoyo semana 1, módulo 4. Este material ustedes ya lo tienen, es de elaboración propia por su servidor, ya tienen ese material, porque creo que les va a ayudar tanto en actividad 1 como en actividad 2. Ya tienen este material donde yo les hago ahí mención. Para leer una obra literaria se requiere analizarla, la cual significa penetrar en su universo y desmenuzarla cuidadosamente. Tienen que leer bien, jóvenes. Ese es el punto medular, ¿sí? Después pongo aquí, para analizar una obra literaria, pues ¿qué tienen que tener? Saber argumentar, conocer el tema, ser originales, tener claridad, tener habilidad y tener la importancia del tema. Ese es el punto, ¿sale? Una narración literaria cuenta con ciertos componentes indispensables que son los personajes, la estructura, la forma, el estilo y el universo en el que está escrito. Finalmente, lo que les está pidiendo en cada una de las obras. Los personajes se distinguen por su importancia, ¿sale? Pueden ver protagonistas y antagonistas, pueden haber secundarios o terciarios. Aquí lo mencionamos, ¿sale? ¿Qué es el universo interno? Pues es un texto literario que encierra la comunicación entre el emisor y el receptor.
dentro de dicho universo puede alargar o acortar acontecimientos, es decir, dónde se escribe. ¿Sale? Yo aquí me estoy yendo un poquito rápido por cuestiones de tiempo, pero ustedes lo pueden leer sin ningún problema. ¿Sí? Y bueno, ¿qué es el planteamiento? Se llama también exposición. Son los datos necesarios para entender la acción de la obra. ¿Qué es el nudo? Es en esta etapa se entrecruzan los hilos de las historias de los personajes, complicando una situación o una problemática. El clímax, dicen por ahí que el clímax es el momento más importante de la obra, el que nos va a llamar más la atención, es el momento culminante, es donde hay más tensión. Y el desenlace, pues bueno, es el final, tal cual, ¿no? El desenlace es la parte final, en qué concluye. Formas, hay distintas formas de escribir el texto, aquí lo estamos viendo, el estilo también, qué estilo se le da, qué estilo literario se le va a dar, dependiendo de la época. ¿Qué tipos de narrador puede haber? Que también hay distintos tipos de narradores que aquí no nos vamos a entrar tanto a detalle. Y la narrativa tradicional. ¿Sale? Entonces, ustedes ya tienen este material de apoyo así como se titula. Ahí está en el foro de novedades. Pueden checarlo, visualizarlo. Yo espero que les ayude para la realización de sus actividades. Entonces, tienen ustedes ahí ya este material de apoyo muy indispensable, considero yo que así es, y espero que lo revisen. Y bueno, entrando a nuestra actividad 2, que es el que se titula Textos literarios, lenguaje y expresión humana. Así se titula nuestra actividad integradora 2. Como saben, tiene su descripción, tiene su propósito, qué necesitan, qué van a entregar y lo más importante, cómo lo van a realizar. Y al igual que la actividad 1, pues le dice que demos clic aquí en esta parte de color como que morada, dice textos literarios, lenguaje y expresión. Le vamos a dar clic ahí y otra vez nos va a mandar a la actividad integradora 2 y qué es lo que vamos a realizar en esta actividad. Entonces aquí ya lo estamos viendo, igual no es necesario hacer una carátula, más sin embargo, si ustedes así lo quieren, no tengo problemas que lo hagan, que si quieren hacer la carátula, adelante. Y bueno, aquí nos dice qué es lo que vamos a ir haciendo. Primer punto dice, lee el cuento La canción del oro de Rubén Darío, que se encuentra en la página 23 y responde las preguntas. Entonces, otra vez, tenemos que leer, jóvenes. Hay que leer para hacer una buena actividad. Si no leemos, lo más probable es que no hagamos bien nuestras actividades. Y dice ahí, primera pregunta, ¿qué aprendiste del texto? Del texto La canción del oro. ¿Qué dice el texto? ¿Qué aprendieron? 2. Identifica alguna problemática de la vida real, ya sea social o individual, en el texto. 3. ¿Qué opinas sobre el lenguaje que utiliza el autor? 4. ¿Consideras que el lenguaje que se usa en el texto literario facilita o complica su comprensión y por qué? O sea, esas son respuestas muy sencillas que ustedes leen y no tendrán ningún problema. Siguiente pregunta. ¿Consideras el lenguaje literario que es una forma de expresión artística? ¿Por qué? ¿Sale? Segundo texto. Lee con atención El perro y el cocodrilo de Félix María Samaniego. Y después contesta lo que se les está pidiendo. Primer pregunta de la lectura del perro y el cocodrilo de Félix María Samaniego. Dice, en el cuadro de abajo redacta con tus propias palabras la trama del texto. Como si se lo contaras a algún amigo. Es decir, si yo les preguntara, a ver, Juanito Pérez, ¿de qué trata el texto El perro y el cocodrilo? Ah, mire, trata de esto, esto y esto. Ustedes tendrán que describir de qué trata. Segunda pregunta. Ahora redacta retomando los elementos de la narrativa y usando algunas expresiones del lenguaje literario, por ejemplo, el lenguaje connotativo. ¿Sale? Acuérdense que hay lenguaje denotativo y connotativo. Ustedes van a redactar en base a eso. Siguiente pregunta. En los textos que redactaste, ¿cuál es el fondo y cuál es la forma? ¿Sí? Tienen los recursos. Ya vimos que es un fondo y que es una forma. ¿Sí? Y última pregunta. ¿Qué tipo de lenguaje te gustó más utilizar? ¿El cotidiano o el literario? ¿Cuál les gustó más? ¿Sale? Y con eso estaremos concluyendo nuestra actividad. Creo que también no está tan complicada. Simple y sencillamente es ir leyendo las dos lecturas que nos da La canción del oro y el perro y el cocodrilo. ¿Sí? Entonces me regreso aquí también
a la actividad. Vamos a ver un ejemplo de la misma para que vean también de qué es lo que nos está, qué es lo que está, o cómo es que la tienen que realizar la actividad. Aquí es un ejemplo de una de sus compañeras para que veamos cómo la realizó, si va bien, está bien la compañera o no está bien. Vuelve a hacer una carátula sin problemas, igual con la carátula, y empieza a contestar, ¿no? ¿Qué aprendiste del texto? Ella dice que aprende que los poetas mayormente tienen complicaciones para poder mostrar su arte y que sea valorado. Ok, sin problema, ¿no? Entonces aquí vemos que ella empieza ya a redactar de qué se trata. ¿Sí? Aquí está la segunda lectura. Entonces ustedes tienen que hacer algo similar a lo que hace ella. Entonces aquí están estos ejemplos, ¿no? Y finalmente aquí está la actividad, y con eso ustedes estarán concluyendo sus actividades de semana 1 de nuestro módulo 4. Entonces, pues vean, jóvenes, que lo importante es que aprendan ustedes a leer. Si no leen, va a ser complicado. Entonces ya vimos actividades integradoras, ¿sí? Y concluimos con asuntos generales. Entonces, cualquier duda, cualquier comentario que tengan acerca de actividades integradoras, por favor mándenme mensaje por medio de la plataforma, ¿sí? Suelo contestar un poquito más rápido por el mensajero de plataforma. Si me mandan correo, la verdad es que suelo tardarme un poco más, pues luego son muchos correos y en los que voy viendo pues tardo un poquito. Entonces, de preferencia por el mensajero de plataforma. Y mis horarios, bueno, lo más probable o lo más cotidiano es que estoy conectado en las tardes, de 3 de la tarde en adelante suelo estar conectado. Ahorita estoy conectándome en las mañanas de manera aleatoria, entonces sin problemas por los horarios. Ustedes manden su mensaje y yo procuraré contestarlo lo más rápido y pronto posible. En cuanto a la comunicación, pues bueno, vuelvo a repetir, mensajero de plataforma. Si alguien necesita alguna asesoría personalizada, pues solamente dígame y con mucho gusto vemos el canal en el que nos podemos comunicar para una asesoría personalizada. Yo espero que no sea tan necesario eso. Finalmente el módulo no es complicado, es leer. Ese es el punto importante. Tenemos que leer para poder realizar bien nuestra actividad. Y pues bueno, con esto yo concluyo esta sesión síncrona de semana 1. Yo espero que les sirva de mucho y vuelvo a repetir, dudas o comentarios, por favor, díganme para poderles yo ayudar. Si ustedes no me dicen, yo quiere decir que están entendiendo todo muy bien. Entonces, por favor, cualquier duda o comentario, sin problemas, lo contestamos. Pues les agradezco mucho por estar atentos a la sesión. Yo espero que les sirva de mucho el material y pues nos estamos escuchando y viendo la próxima semana. Muchas gracias a todos, tengan excelente inicio de módulo 4 de semana 1 y pues estoy a las órdenes para cualquier cuestión. Muchas gracias a todos y tengan excelente semana.